Mis amigos, seguimos con el proceso de los videos, por lo menos tratamos. Buenas tardes a todos. Eh, este es el cuarto video. En el anterior video habíamos llegado ya que se había constituido la iglesia romana como una iglesia de Estado. Realmente no sé si Constantino soñó o pensó alguna vez que lo que él estaba haciendo le iba a prolongar la vida a Roma por 2 milenios. Si fue así, fue una genialidad. Si no, oye, batió duro. Esa iglesia de Estado mantuvo el dominio de Roma sobre el mundo por dos milenios. Eh, Hasta llegaron, eran los que coronaban los reyes, señores. El poder de Roma llegaba a todas partes. Coronaban los reyes, dirigían muchas veces los reyes, los pueblos los tenían oprimidos en base al pensamiento, mataban. No estoy hablando, no quiero, fíjense, una aclaración, no quiero crear dudas de fe a nadie, porque esa no es mi idea, yo soy cristiano, pero la realidad es que tengo que sacar muchas de estas cosas negativas porque con esto vamos a ver que la iglesia romana asumió el poder de Roma, asumió un imperio mundial, un gobierno mundial religioso. Y eso es sumamente importante que lo establezcamos porque ese gobierno mundial generó el gobierno mundial no religioso, el gobierno mundial no ateo, si tú quieres, que todavía estamos en el proceso, porque en la naturaleza, en la existencia, en el universo, para que exista, hay una ley que es polar, se llama la ley de la polaridad, que todo tiene dos polos. Carlos Marx plagió esa ley, pero la convirtió en la ley de las contradicciones dialécticas para lograr una lucha, por lo que él promovía era una guerra, una lucha de conquista. Pero la ley original es la ley de la polaridad, dice que las cosas no es, para que exista la luz tiene que existir la oscuridad. Para que exista el frío tiene que existir el calor. No pueden existir uno sin el otro. Es decir, todo tiene un polo opuesto. Aunque también dice que son iguales. Los polos opuestos son iguales, solo cambian el nivel de vibraciones y la dirección, pero ese es otro tema. Entonces, ese gobierno mundial ejercido por la iglesia romana produjo el gobierno mundial materialista. Es decir, comenzó una ola de, ellos se llamaban ilustrados, la ilustración, de crear, yo no creo negar la existencia de Dios para poder salir, porque esos egos que estaban fuera de la iglesia y fuera de los reinos necesitaban llegar, porque es que todos los egos nosotros queremos ser lo mejor, lo primero, pero bueno. Entonces comenzó un movimiento ya con mucho dinero, porque ya los bancos, ya se habían creado los bancos en Italia, los bancos en Europa, y a partir del 1600 apareció la primera moneda impresa. Es decir, ya los ricos sabían cómo crear dinero de la nada. Es decir, eso le daba un volumen de riqueza increíble. Entonces, por razones que yo no he encontrado todavía, escogieron derrocar el reino de Francia. Las razones eran, bueno, se pueden alegar muchas razones, pero no vamos a entrar en eso. Y se planteó la Revolución Francesa, se promovió y se financió la Revolución Francesa para a partir de Francia, seguir creando, seguir derrotando
monarquía para sustituirla por otra monarquía, pero eso lo vamos a explicar después. La Revolución Francesa se dirigió, pero no fue tan fácil como ellos habían planeado, porque comenzaron las luchas internas de Francia, se comenzó a guillotinar personas, tú me guillotinas a mí, yo te guillotino a ti, y eso fue un desastre. También comenzaron las guerras internas, que de eso no se habla mucho, porque el campesino francés era cristiano, entonces no aceptaba que le sacaran sus curas, sus párrocos, sus curas que ellos tenían. Entonces lo defendían y ahí se armó muchísimo problema. Pero la Revolución Francesa generó, a los 10 años apareció Napoleón Bonaparte, y llegamos a Napoleón Bonaparte. Con un ejército de 1 millón de hombres. Sinceramente yo no creo que el Estado francés, dividido en sus asambleas de París, el pleito con los reyes y con todo el mundo, el lío que había, no creo que tuviera el Estado francés la capacidad económica de financiar un gobierno de 1 millón de hombres, como el que tuvo Napoleón. Ahí había dinero que no era del Estado francés, por supuesto, pero hay algo que es más significativo. En esa época, 1700 y tanto, ¿cuánto pudiera durar producir 2 millones de uniformes para ponérselo? Porque por lo menos hay que darle 2 uniformes, porque acuérdense lo bello que era, el pantalón era blanco y botas altas. ¿Cuántas vacas tuvieron que matar para hacer todas las botas del ejército francés? Y cuando comenzaron, porque eso no es un asunto de pedir a Amazon, eso es, había que comenzar a producir las telas para coser los uniformes, eso es tiempo. Es decir, con eso yo quiero decir que el plan ya estaba hecho. Antes de que apareciera Napoleón ya se estaba funcionando, invirtiendo y pagando la creación de uniformes, de rifles, de todo lo que necesita un gobierno. Y después el entrenamiento, reclutar, ese dinero salió de alguna parte. Bueno, Napoleón comenzó la conquista a destruir los reinados circundantes, porque el problema era ese, que los reyes tenían herederos y entonces había que destruir todo ese montaje. Había que destruirlo para poder crear un gobierno mundial fuera de la iglesia, no religioso, que compitiera con el de la iglesia. Mira a ver si competían con la iglesia, que cuando fueron a coronar a Napoleón como emperador, el Papa era el que ponía las coronas, todas las coronas era el Papa que la ponía. Y cuando llegó el Papa con la corona, Napoleón le quitó la corona al Papa y se la puso él solo. Es decir, él fue simbólicamente el rompimiento total con ese gobierno religioso. Se desarrollaron todas las guerras napoleónicas hasta que llegó el Waterloo de Rusia. Interesante el hecho, porque Napoleón fue derrotado por Rusia. Rusia derrotó a Napoleón. El plan de gobierno mundial y la inversión de no sé qué millones de algo para crear ese ejército y sostener esa guerra, porque una guerra cuesta caro, Rusia lo tumbó, le tumbó el plan. Y después se lo volvió a tumbar con Hitler, porque acuérdense que Hitler no tuvo mucha resistencia. España era prácticamente, con Franco era más o menos lo mismo. Italia era fascista. Y Francia no presentó grandes resistencias. En la invasión de Rusia por Hitler fue una invasión de Europa, la segunda invasión de Europa, y Rusia la volvió a derrotar. Quizás eso explica el odio que le tienen a Rusia, que la quieren desbaratar, desmembrar, acabar.
porque es que Rusia le ha tumbado veces el dominio del mundo. Volviendo a la historia. Bueno, se derrotó Napoleón, pero ya el movimiento materialista, ya con la ilustración ya estaba avanzando. Y apareció Carlos Marx. Carlos Marx hizo toda una teoría, el Capital, toda una crítica. Como ellos se creían que ya por conocer la ciencia ya, ellos conocían el método científico y ellos, los egos, dijeron, pero eso es lo que hace a Dios. Si yo sé cómo funciona, yo lo puedo cambiar. Yo soy Dios. Aunque no lo dijeran porque no se podía, pero eso fue mentalmente lo que asumieron. El Capital de Carlos Marx, ya estamos en 11 minutos, ya tenemos que terminar. Yo no lo leí completo, pero sí leí una mayor parte. Yo lo estudié una mayor parte cuando se me presentó el marxismo como la única salida científica y real. Yo lo estudié. En la mayor parte del Capital, Carlos Marx tiene razón en la crítica que le hace al sistema, en toda la injusticia, todo lo que es. Lo único que él se equivoca radicalmente es en el culpable, que él culpó al sistema económico liberal, que él bautizó como capitalismo de una forma de denigrarlo. El único sistema que ha producido riqueza, señores, es el único que ha producido riqueza. Él lo condenó por lo que eran los humanos, éramos nosotros, los responsables de todos los abusos, no fue el sistema, fuimos nosotros los humanos, nuestro ego para tratar de hacer más dinero, crear fortuna, eso, somos nosotros somos el defecto, nosotros somos, lo que hemos dañado en toda la historia. Ya están 12:33, 12:34, ya. Tenemos que terminar este video, señores. Seguiremos ahí. Viene una parte interesante, que es la creación de las ideologías. Eso es importante, porque tenemos que conectar con la ideología de Constantino. Eso lo dejaremos para el próximo video. Gracias, hasta luego. Y seguimos.